Buenas tardes, hoy martes 14 de abril 2020 damos a conocer el tema proceso de extrusión por los compañeros Carranco Rodríguez Eusebio Guadalupe y Magaña López Giovanni Alejandro. Extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un material termoplástico a través de un orificio con forma más o menos compleja y continua, de manera tal que el material adquiera una sección transversal igual a la del orificio. En la extrusión de termoplásticos el proceso no es tan simple, ya que durante el mismo el polímero se funde dentro de un cilindro y posteriormente es enfriado. Este proceso de extrusión tiene por objetivo usarse para la producción de perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, etc. Elementos para la extrusión. Tolva. La tolva es el depósito de materia prima en donde se colocan los pellets de material plástico para alimentación continua de la extrusión. Barril o cañón. Es un cilindro metálico que aloja al husillo y constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión. Conforma, junto con el tornillo de extrusión, la cámara de fusión y bombeo de la extrusora. En pocas palabras, es la carcasa que envuelve al tornillo. Husillo. Gracias a los intensos estudios del comportamiento del flujo de los polímeros, el husillo ha evolucionado ampliamente desde el auge de la industrial plástica hasta el grado de convertirse en la parte que contiene la mayor tecnología dentro de una máquina de extrusión. Cilindros con zonas acanaladas. Son cilindros de extrusión que poseen una superficie interna con canales de forma específicas, zonas acanaladas ubicadas en la etapa de alimentación de los cilindros de extrusión. Suelen ser utilizadas para favorecer el procesamiento de resinas de bajo coeficiente de fricción. Control de la temperatura en los cilindros. El calentamiento del cilindro se produce casi exclusivamente mediante resistencias eléctricas. Sistemas de enfriamiento del cilindro. Aunque pueda lucir contradictorio, cada zona de calentamiento del tornillo de la extrusora está acompañada, en la mayor parte de los equipos comerciales, de un ventilador, el cual permite el control de la temperatura eliminando calor de la extrusora mediante el flujo del aire sobre la superficie requerida. El motor es el componente del equipo responsable de suministrar la energía necesaria para producir la alimentación de la resina, parte de su fusión 70-80%. Su transporte y el bombeo a través del cabezal y la boquilla. El cabezal, componente de la línea denominada cabezal, es el responsable de conformar o proporcionar la forma del extrusado. De forma detallada, los principales componentes de un cabezal para la extrusión son plato rompedor y filtros. Constituye el punto de transición entre la extrusora y el cabezal. A estos componentes les corresponde una parte importante de la calidad del material extrudado. Boquilla. La boquilla de extrusión es el componente del cabezal encargado de la conformación final del extrudado. Se debe velar porque el polímero fluya con volumen y velocidad de flujo uniforme alrededor de toda la circunferencia de la boquilla, de manera de lograr espesores uniformes. Alaves o filetes o paleta pistón recorren el husillo de un extremo al otro. Son los verdaderos impulsores del material. A través del extrusor, las dimensiones y formas que éstas tengan determinará el tipo de material que se pueda procesar y la calidad de mezclado de la masa al salir del equipo. Un utillaje de extrusión está formado por los siguientes elementos: cuerpo principal del cilindro, émbolo, punzón. Estos elementos soportan las mayores presiones y rozamientos cuando se trata de extruir tubos, puesto que deben perforar el material a la extrusión de tubos y avanzar a la misma velocidad que el tubo extruido. Contenedor. Este elemento, cuyas dimensiones están en relación con las de la prensa, se construye en su totalidad, o al menos la camisa interior en contacto con el metal, de aceros aliados al cromo, molibdeno, vanadio, capaces de soportar las presiones y el choque térmico. Contramatriz. Es un bloque de acero de inferior calidad
que el empleado para las matrices, que copia también el hueco u orificio de la matriz para una amplia tolerancia. Portamatriz. Este elemento tiene como misión facilitar la fijación de la matriz y contramatriz en el cabezal fijo de la prensa. Tenemos también el cabezal fijo, la pieza extruida, la matriz. Es un bloque cilíndrico que puede construirse de acero aliado con cromo y wolframio en caliente o de metal duro, trabajo en frío, con una boquilla cuya forma coincide con la de la pieza que se desea extruir, y de sección longitudinal cónica para favorecer la deformación del material. Tocho a extruir. Disco de empuje. Este elemento transmite la presión del punzón al lingote o material de trabajo. Se construye de acero semirrápido similar al de los punzones. Puesta a punto. Lo primero que se debe hacer es revisar la máquina en su totalidad para verificar que no exista problema alguno que pueda detener el proceso para elaborar las películas. Luego se enciende la resistencia ubicada alrededor del husillo y en algunas partes del dado. Para calentar la máquina, este proceso demora por lo general 2 horas, en las cuales la temperatura se eleva gradualmente hasta llegar al límite deseado, con el cual se logra fundir el plástico. Habiendo culminado la preparación de la máquina, se llena la tolva con la nueva mezcla. Luego se enciende el motor que mueve el husillo. A medida que la mezcla avanza se funde. Entonces, la masa fundida se moverá a través del husillo, el plato rompedor, la malla, hasta llegar al dado, donde adquiere la forma final. El producto inicial debe ser retirado, porque puede estar sucio o combinado con la nueva mezcla. Antes de elevar el globo, se coloca una cuerda o una película de desperdicio, la cual se pasa por los rodillos para guiar la película extruida hasta los rodillos bobinadores. Se une la guía con la película que sale del dado. Luego de unos segundos se introduce aire a presión para crear el globo y se enciende el blower para enfriar el exterior del mismo. Desde los rodillos bobinadores se jala la guía junto a la película hasta que llegue a dichos rodillos, continuando con el proceso hasta que la película parezca uniforme. Se corta y se la hace pasar por los rodillos bobinadores. Luego de esto se comienza a modificar las características de la película hasta que llegue a la forma deseada, variando velocidades en los rodillos de tiro utilizando los tornillos centradores en el dado, etc. Bueno, bien sabemos que para cualquier tipo de proceso debemos de tener ciertas reglas de seguridad y mantenimiento para evitar accidentes y ser más precavidos en el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, en precauciones, antes de cualquier operación de mantenimiento que se realice en la máquina, se debe bloquear todas las fuentes de energía eléctrica, hidráulica, neumática, potencial, etc. No se debe usar el equipo cuando los paneles o las guardas de seguridad no se encuentran en su lugar. Si existe alguna conexión insegura, partes mecánicas desajustadas, etc. Accidentes. Muchos accidentes son causados por algunos individuos que de forma irresponsable no siguen las simples y fundamentales reglas de seguridad, además de las precauciones que se establecen. La capacitación sobre seguridad industrial es uno de los caminos que solucionan estos problemas. Más aún, si día a día se recuerdan las reglas y normas a seguir. Y tenemos por último las reglas generales de seguridad.
La configuración de la máquina, la limpieza y las operaciones de mantenimiento pueden variar, por lo tanto es esencial que todos los operarios practiquen los hábitos de trabajo seguro, puesto que previenen lesiones o accidentes indeseados. Cada operario debe estar equipado correctamente con implementos. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos sea de su agrado.